Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy acá de nuevo con una nueva receta. Vamos a hacer una pechuga de pavo rellena y para que quede más jugosa la vamos a cocinar en las bolsitas, esas que vienen para condimentar. Vale, yo tenía las bolsitas, así que la vamos a reutilizar. Reutilizar no, porque no la había usado, pero bueno, la vamos a usar para hacer eso, ¿no? Y la vamos a hacer rellena con ciruelas y le vamos a poner también 3 tipos de queso adentro y, y se va a cocinar en su propio jugo, ¿no? Y luego vamos a hacer para acompañar unas patatas con cebollitas y también le vamos a poner unos pimientos y una zanahoria al horno. Bueno, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse si les gustó la recetita y bueno, y le mando un cariño grande para todos. Bueno, aquí le voy a mostrar, yo tengo la pechuga que vamos a hacer rellena. Le voy a mostrar cómo la voy a cortar para abrirla. Así lo vamos a pasar, yo ya lo corté de ese lado. Y ahora vamos a hacer este otro lado para poder abrirla, para rellenarla, pero sin llegar al final. Ahí la tenemos. Ahora la vamos a machacar un poco con el martillo de madera para que se estire un poco y sea más ancha al momento de rellenarla. Vale, como ven, yo la cubrí con un papel film para que no se rompa. Vamos a darle con esto. Vale, como ven, yo lo he estirado lo más que pude, le he cortado los nerviecitos que pasan por el medio. Acá tengo queso y lo vamos a hacer relleno con ciruelas pasas y 3 quesos distintos que tengo. Vamos a poner gorgonzola, Ledarme, es el queso este con los agujeritos. Vamos a ponerlo así, así se puede dar vuelta. Y este es un queso que tenía curado con romero, vamos a ponerlo también que le da buen sabor. Tenía unos pedacitos y así se aprovechan también. Vamos a poner la ciruela, estas son ciruelas descarozadas, siempre controlen porque a veces suelen traer los carozos sin querer, pero esta no tiene. Le da un sabor espectacular la ciruela a la carne. Esto con un arrocito blanco o condimentado con hierbas queda muy bien también. Le vamos a poner una hojita de salvia que yo saqué de mi balcón, que le da buen sabor, y el romero después se lo vamos a poner cuando lo hagamos en la olla. Cerramos. Quitamos un poquito de esto. Después el queso se va a derretir. Aquí, como ven, yo lo he atado, lo he enrollado y le he puesto el romero con los hilos
Vamos a pepar, vamos a poner pimienta, sal fina, le vamos a poner un poco de ajo en polvo. Vamos a llevar todo a una bolsa de esta de cocción que vienen con los condimentos. Yo los condimentos ya los usé y me quedaron las bolsitas que las aprovecho. Ahí la tenemos, así no se nos escapa el queso. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva también para que no se seque. Y se cocine con los jugos. Ahora que lo tenemos, lo vamos a cerrar. Ahí lo tenemos. El aire. Y ahora lo vamos a llevar al horno. Hasta que vemos que está cocinadito, unos 40 minutos. Yo lo puse en la fuente, en la asadera. Vamos a poner un poquito de agua. Y lo llevamos al horno. Vale, acá como ven estoy cortando las patatas, le he puesto un poco de pimiento, le estoy poniendo un poco de cebollitas. Las vamos a hacer también al horno, a rosto. Y ahora vamos a mezclar todo bien con mantequilla y aceite para que le dé buen sabor la mantequilla. Si tienen mantequilla salada mejor, yo no sé si tengo, porque le da más sabor aún. Como ven, acá tengo un poquito más de salvia. Vamos a poner un poquito para que le dé sabor, que con las patatas queda muy bien. Un poquito de romero, que yo ya lavé. El romero me encanta. Le da un sabor a las papas extraordinario. Hasta cuando las hacemos fritas y le ponen un poquito de romero adentro del aceite, así entero, wow, quedan buenísimas. Igual que las patatas americanas también, que sean los camotes, ¿no? Que le llaman en algún lado, boniato. Vale, le saqué la parte más gruesa. Voy a poner un poco de ají que conseguí de la Argentina, que le da más sabor. Acá a veces lo venden en el súper, no siempre traen, pero bueno, a veces traen. Yo lo tengo también para las empanadas. Ok, un poquito de sal. Los condimentos se los ponemos primero, así después cuando le ponemos el aceite bajan y se mezclan bien. Pónganle porque yo
Yo siempre le suelo poner poco sal a las papas. Se acordarán de mí en el trabajo. Lo que pasa es que parece que le ponen mucho y después la papa es muy dulce y la absorbe y no tiene gusto a nada. Pimienta. Ajo en polvo. Así quedan bien sabrosas. Y vamos con el aceite y la mantequilla. Vale, ahora le vamos a poner los trocitos de mantequilla. Quedan espectacular con mantequilla las patatas. Vale, miren, y ahora las llevamos al horno. Cómo ha quedado esto con todo su jugo adentro cocido. Tardó un poquito más de 1 hora, lo dejé, 1 hora y media, para que se cocine bien y se ha quedado todo bien el queso adentro. Ahora lo vamos a abrir y miren, acá tengo las patatitas que también se cocinaron re bien. Así que bueno, ahí vamos a hacer el plato. Miren qué buena que quede esta carnita, muy buena, con todo su relleno ahí de ciruelas y sus papas, zanahoria, todo quedó bien cocido y el relleno no se ha salido ni nada porque estaba adentro de la bolsita. Bueno, un cariño grande para todos. Si llegaron hasta acá, les invito a dar like, a suscribirse al canal como siempre y un cariño grande para todos.